Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este día de hoy. No hay problemas con el canal de YouTube, no sé si hay dificultades ahí. Esto se está grabando en este momento. Antes de presentarlo a Pablo Durán, quiero agradecerle a todos los colegas y a la gente que nos acompaña, muchos de ellos futuros disertantes de los magistrales que también nos acompañan hoy, y gente que no voy a nombrar porque son todos para nosotros muy importantes que estén en este momento acá acompañándonos. Quiero presentarles al doctor profesor Pablo Durán, a quien agradecemos su presencia. Él es doctor en medicina, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, máster en epistemología e historia de la ciencia, Universidad de 3 de Febrero, Buenos Aires, Argentina, máster en comunicación científica, médica y ambiental de la Universidad de Fabra, Barcelona, en España, 2017, y especializado en pediatría en el Hospital General de Niños Pedro Elizalde, fellow en nutrición internacional y epidemiología nutricional del Cornell University, especialista en salud pública y profesor adjunto regular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y desde el 2010 es asesor regional en salud perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología y Salud de la Mujer y Reproductiva del CLAP OPS OMS. Pablo, es un orgullo, un placer y un gusto tenerte con nosotros en estos magistrales, en estas conferencias magistrales que brinda el posgrado Adolescencia, Atención Integral Integrada de la Universidad de Buenos Aires. Te dejamos acá, agradecemos a nuestros colegas que nos acompañan y tenés para compartir pantalla si lo deseas. Bienvenido y te queremos escuchar. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto y sumamente agradecido por la invitación a los colegas responsables del curso, Enrique, Alberto Simoni, a la doctora Miriam Antonietti por la invitación. Y bueno, a todos ustedes que están conectados, hablo en calidad personal, más allá de trabajar en OPS, como dijo Enrique. Y bueno, la idea, tal como conversamos, no va a ser una clase de nutrición, porque seguramente han tenido un excelente trabajo docente y de discusión, pero sí plantear alguna reflexión, sacando cuentas más o menos 40 años desde el comienzo de la carrera hasta ahora, con medicina, con el desempeño en distintos ámbitos. Creo que, bueno, la idea un poco por lo que conversamos es reflexionar desde allí más que referirme a aspectos nutricionales, de modo que desde ese marco, ahora voy a proceder a compartir la pantalla. Vamos a dar comienzo. Se ve Se ve muy bien, ¿eh? Ahí está. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, el título de la presentación, un poco largo, un poco complejo, tal vez no muy entendible de entrada. Espero que en el transcurso de la presentación se vaya comprendiendo, pero la idea es analizar desde la perspectiva de la nutrición en el concepto, o tomando el concepto de curso de vida, cuál es la situación actual y cuáles son los desafíos desde esta idea que hablo de sociedades actuales. Y un poco estos son los temas en los cuales
he estructurado esta presentación, ¿no? Un primer marco conceptual para plantear desde dónde me voy a referir a los diferentes temas, y luego pasar a las sociedades actuales, la nutrición, el abordaje de curso de vida, para luego ir a los desafíos. Desde el punto de vista de la conceptualización, quería empezar con la idea de modelo, ¿no? Los modelos pueden ser de distinto tipo, dirigidos u orientados a distintos temas, el concepto o el modelo del universo, el modelo de Waddington de la canalización y epigenética. Hay múltiples modelos, tanto en temas biológicos, astronómicos o de distinto tipo. Pero la idea es, ¿qué es un modelo? Y en el fondo no es más que representar una porción del mundo, una ley, una teoría, orientada o con la intención de poder describir cómo es el mundo, poder predecirlo o poder prescribirlo. Bueno, la intención en estos minutos es trabajar con algunos modelos y ver qué nos aportan y qué requieren alguna mirada más crítica. Los modelos, todos involucran conceptos, representaciones, discursos, pero también conllevan instituciones y conllevan identidades, ¿no? Instituciones desde leyes, normas o instituciones más físicas, discursos en cuanto a, como puse acá algunos ejemplos nada más, que están detrás del concepto de 1000 días, o el concepto de curso de vida, o el concepto de epigenética, que no son más que palabras, frases que conllevan esto, representaciones por detrás, pero que no necesariamente implican agencia. Entonces, este es un primer punto que me gustaría resaltar para después verlo al final. Cómo de estos conceptos, de estas representaciones, que no necesariamente cuando hablamos de 1000 días, o cuando hablamos de curso de vida, o cuando hablamos de trayectorias, todas y todos pensamos lo mismo. Pero además de eso, es cómo ello no necesariamente se traduce en agencia y en acción. Entonces, cómo saldar esa brecha entre lo que el modelo, la idea o la representación implica y lo que efectivamente se nos convoca a actuar como agentes y como actores en distintos ámbitos, en este caso en el ámbito de la salud. Pero otro elemento que creo que es importante resaltar en este marco conceptual es que los modelos, por lo menos desde la perspectiva de Gottfried Smith, y que yo comparto, pecan o caen en dos aspectos que son o la simplificación o la abstracción. Necesariamente cuando concebimos un modelo, bueno, prescindimos de algunos aspectos y dejamos fuera, en términos de simplificación, para poder explicar ese recorte del mundo de una forma más sencilla. Otra posibilidad y otra limitación, pero que es importante considerarla, es la abstracción. En muchos casos, los modelos terminan alcanzando un grado de abstracción tan alta o tan importante que pierden el sentido de lo que quieren demostrar. Entonces, el desafío es cómo concebir, presentar modelos sin que una excesiva simplificación o una excesiva abstracción limite a ese modelo a tener un efecto, el efecto que se espera en términos de actuar a partir de esa descripción del mundo. Entonces, este es un poco el marco conceptual desde el cual quisiera partir. Para pasar ahora a qué tipo de sociedades, por lo menos también haciendo lo que acabo de decir que no es lo ideal, estoy recortando la realidad y simplificando un poco las sociedades actuales para abordar
la sociedad de conocimiento, o caracterizar la sociedad actual como una sociedad de conocimiento, pero también como sociedades tecnológicas, desiguales y complejas. Claramente, desde la revolución agraria y la revolución industrial a la sociedad tecnológica, y un poco a propósito utilicé estos dibujos que muchos veíamos cuando éramos niños y que en los 60 o 70 no imaginábamos que ahora íbamos a estar conectados a través de una pantalla como los supersónicos mostraban hace 40 o 50 años, pero bueno, lo que se imaginó en aquel momento hoy es una realidad y nos permite estar aquí reunidos, pero creo que no hay duda de que la tecnología es hoy una característica que nos atraviesa, nos permite vivir y nos identifica en alguna parte, ¿no? Sin entrar en una total simplificación. Pero también es una sociedad denominada de conocimiento. Acá puse tres ejemplos simplemente porque estas definiciones de sociedad de conocimiento hacen énfasis en uno u otro aspecto, ¿no? Por un lado, Drucker planteó que esta sociedad de conocimiento, él la refiere a la explosión tecnológica y al papel del conocimiento en la realidad social, política y económica. No como algo solamente tecnológico per se, sino por el rol que la tecnología y el conocimiento tienen en la realidad social, en nuestra vida cotidiana, en la realidad política y en la economía. Daniel Bell, un poco antes, plantea que enmarca la sociedad de conocimiento, la sociedad postindustrial, y plantea dos elementos centrales. Uno, la tecnología, el conocimiento, perdón, como fuente de innovación derivado, por supuesto, de la investigación y del desarrollo. Entonces, uno es desde la génesis y el lugar que el conocimiento tiene en la sociedad. Pero otro es la carga de la sociedad que cada vez reside y se apoya más en el conocimiento. Ahora, las dos definiciones son más genéricas. La UNESCO plantea, y esta complementaria con las otras, me parece que es importante, que es que el conocimiento que abre camino a la humanización del proceso de mundialización o de globalización. Y este es otro elemento que quiero resaltar también para la discusión final, pero lo adelanto, y es el conocimiento, si no está orientado a la humanización en el proceso de globalización, no nos permite ser definidos o autodefinidos como sociedad de conocimiento. Claramente somos una sociedad tecnológica desde 1994 hasta el 2021, de 20 millones de personas usuarias de Internet en el 94. Hoy la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los temas de tecnología, de comunicación, muestra que se ha incrementado un 63% con casi 5.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. Ahora, que usemos Internet, primero, no agota el concepto de sociedad de tecnología, pero a su vez que este uso no es equitativo. Y vemos cómo, si bien en Europa o en las Américas están por arriba del 80% de la población usuaria de Internet, en países de medianos ingresos o países menos desarrollados está por debajo del 30%. Y si dentro de las regiones anteriormente mencionadas desagregamos hacia el interior de las regiones, esto no va a ser, por supuesto, el 80% de accesibilidad. Y en esta idea de conceptos, representaciones, bueno, claramente el concepto de e-salud o e-health, m-health, m-aging o envejecimiento móvil o el uso de dispositivos móviles para mejorar la salud en el envejecimiento, son hoy conceptos y representaciones que están presentes. Ahora, ¿cuánto en realidad están aún en el imaginario, en procesos, en gestión o en gestación, pero no en implementación?
Y acá, rápidamente, vamos adelantando a otros elementos que planteaba característico de las sociedades, que es la desigualdad. Así como dijimos que entre regiones la desigualdad en el uso de Internet es importante, entre, y acá solamente se manejan estas dos categorías, de hombre y mujer, o masculino y femenino, cómo hay desigualdades en el uso de Internet, cómo hay desigualdades intergeneracionales. En azul los rombos representan la población menor de 15 años, en verde de 15 a 24, y en naranja en más de 75 años, y cómo la población entre 15 y 24 años son los de mayor acceso a la tecnología, los de menos de 15 años siguen, pero la población de mayor de 75 años tiene un uso muy bajo de la tecnología. Entonces, esta característica de las sociedades tecnológicas va atravesada de este otro concepto, de sociedades desiguales. No solo desiguales, entonces, en cuanto al acceso a la tecnología, sino, por un lado lo que es más grave, pero también está vinculado a desigualdades sociales y desigualdades en salud. No voy a entrar en detalle, todos sabemos cómo las condiciones de salud, en términos de indicadores de mortalidad materna, de mortalidad infantil o de distintas condiciones de salud, muestran diferencias muy importantes según etnicidad, según género, según lugar de residencia, según edad. Y esto es algo que atraviesa todas las realidades, no solo en países menos desarrollados, sino en todos los países, y en América Latina y el Caribe claramente es reconocida como una de las regiones con mayor desigualdad. Entonces, considerar, y esto nuevamente es una simplificación, que hoy estamos en una sociedad tecnológica y de conocimiento, donde todos tenemos acceso a la tecnología, al conocimiento y a la salud, es, además de una simplificación, una falacia que no podemos desatender al momento de analizar otros aspectos. Entonces, todo esto nos lleva al concepto de sociedades complejas, y claramente es, creo, lo que resume lo que veníamos diciendo hasta ahora. Nuestra sociedad es una sociedad compleja. Edgar Morin plantea esta frase que la quise traer solamente como disparador, ¿no? Y él dice, es complejo, es muy complejo, pero con la palabra complejo no estamos explicando, sino justamente estamos señalando la dificultad para explicar. Entonces, creo que otro aspecto importante a resaltar es eso. Aún siendo una sociedad caracterizada por el conocimiento, tenemos dificultad para explicar en el marco de una sociedad compleja. Entonces, designamos algo, dice Morin, no pudiendo realmente explicar. Y eso es lo que él llama como complejo. ¿Y qué es eso que no podemos terminar de explicar? Bueno, este gráfico un poco también sintetiza y simplifica cómo los determinantes de la salud, contexto macroeconómico, ambiente político, mecanismos de gobernanza, educación, acceso a la justicia, y los quiero resaltar todos porque aún así perdemos, pero las condiciones de trabajo, los sistemas de salud, la producción de alimentos, el uso de la tierra, el acceso al agua, a la calidad del aire, las exposiciones a las enfermedades infecciosas, el Estado, las condiciones socioeconómicas, las redes comunitarias, la etnicidad, los factores constitucionales, biológicos, personales, y las conductas y comportamientos, todo eso y mucho más interactúan entre sí y conducen o determinar para mí es un término muy fuerte, pero bueno, conducen a los resultados en salud como producto, como un sistema ecosocial, o sea, ecológico en el mejor sentido de ecología, social. Y esto es un poco
y con esto cierro la segunda parte de las caracterizaciones de la sociedad en la que hoy nos encontramos. Ahora, esas sociedades desiguales, complejas, de conocimientos tecnológicos, conducen también, y a su vez la ciencia padece, entre comillas, las mismas características de la sociedad, al concepto de ciencia. Cuando Thomas Kuhn plantea el concepto de estructura de las revoluciones científicas como paradigma, él usa la palabra paradigma, pero a su vez es un paradigma de la ciencia, habla de dos componentes. La revolución científica que permite y expresa el avance en la ciencia, pero que son destellos, son momentos puntuales contra lo que él llama la ciencia normal, la ciencia entre revoluciones, en donde la regularidad, la simplicidad y la certeza son los fenómenos que abundan en ese concepto de ciencia normal, en donde la normalidad, en este caso habla de, como decía recién, de regularidad, de simplicidad y de certeza, pero también podemos hablar de normalización, como en el planteo de Foucault, la sociedad normaliza y hace que todos estemos muchas personas, o las personas quepan dentro de un concepto de norma o de normalidad. Y la ciencia normal, en ese sentido, tiene lo mismo. Ahora, contra esa mirada que plantea Kuhn, quiero traer este otro concepto, que es el de ciencia postnormal. Este concepto de ciencia postnormal, planteado por Ravetz y Frankovitz, hablan justamente que en las sociedades modernas, lejos de las características de regularidad, simplicidad y certeza propias de la ciencia normal, en las sociedades postindustriales, esta ciencia normal no es suficiente, no se da como tal, sino que lo que existe es lo que ellos plantean como ciencia postnormal, en donde en estos tres ejes de toma de decisión, de sistemas de incerteza, de incertidumbre, y en contextos de competencia de valores culturales, la ciencia se va alejando de la ciencia dura, aplicada, basada en normas estrictas, a ir difuminándose o complejizándose, y esto es el contexto en el que ellos plantean que hoy la ciencia se desarrolla. Entonces, este doble juego, ¿no?, de conocimientos cada vez más sólidos, cada vez más profundos, con mayores herramientas tecnológicas, compiten con contextos culturales, de incertidumbre y de dificultad al momento de la toma de decisión, que nos traducen esa ciencia a este concepto de ciencia postnormal. Y creo que eso, y con eso cierro el segundo componente de la presentación, creo que yo percibo que ese es el contexto en el cual debemos empezar o no empezar, pero debemos enfatizar la mirada acerca del conocimiento científico y de la aplicación del conocimiento científico a la toma de decisiones. Y por supuesto, como no vamos a hablar de la ciencia en general, sino ajustarnos un poco a la nutrición, si bien dije que no iba a ser una clase de nutrición, porque bueno, lo han visto, pero sí tomar, y tampoco va a ser una clase de historia, por eso me defiendo de antemano de que no estoy citando ni todos los autores, ni todos los conocimientos, sino simplemente pequeños ejemplos que me ayudan a desarrollar estos 4 puntos que marqué acá. ¿Qué me interesaba traer aquí? Bueno, cómo en el transcurso del desarrollo y de la construcción del conocimiento sobre nutrición se ha avanzado, dónde se ha puesto la mirada. Por un lado, los nutrientes, en sus funciones, en las consecuencias de las inadecuaciones, y por otro lado, en el tipo de relaciones.
entre los nutrientes y el efecto, y entre las relaciones temporales. Acerca de nutrientes, deficiencia y efecto, bueno, la ciencia nutricional, bueno, es difícil dar un marco temporal, pero podemos hablar fundamentalmente del siglo XX y tal vez de bueno, a mitad del siglo XX, las deficiencias, sobre todo la desnutrición aguda y la nutrición crónica, la deficiencia de energía y proteína y su vinculación con la mortalidad, particularmente la mortalidad infantil, fue un tema muy importante, y entre muchos otros estudios, los clásicos estudios de INCAP en la década del 70, en donde se suplementó con un suplemento a base de energía o energía y proteína, pudo poner en evidencia en qué medida la suplementación con proteína y energía reducía no solo la baja talla, no solo la desnutrición aguda, sino mejoraba la supervivencia en el corto plazo y también en el mediano plazo. Y aquí la relación era macronutrientes en este caso, y un resultado final en términos de supervivencia, mortalidad infantil, y en términos de estado nutricional, pero una relación casi causa-efecto. Cuando comienza a verse el efecto a mediano y largo plazo, y aquí también solamente a modo de ejemplo, nuevamente a partir del impacto del estudio de INCAP en el efecto intergeneracional del bajo peso al nacer, que conduce a bajo crecimiento y desarrollo, y en el caso de las mujeres con gestaciones tempranas y con espacios intergenésicos cortos, conducía a una replicación del bajo peso al nacer, y nuevamente repitiendo o sosteniendo el mismo círculo, nuevamente aquí la relación entra la variable tiempo y mantienen los efectos nutricionales como primera medida de valoración. Pero también hacia los 80, 90, David Barker comienza a plantear, aún con datos analizados de años previos, el impacto no solo en el curso de la vida, no solo a lo largo de la vida y en forma intergeneracional, en términos nutricionales, en términos de crecimiento, sino sobre todo en el desarrollo de enfermedades crónicas. Entonces comienzan a darse, a incorporarse otras medidas de resultado intermedias y a largo plazo, y más allá del impacto o del efecto estrictamente nutricional. Entonces, la mirada se amplía, y se amplía también en cuanto al efecto, no solo al resultado en sí. En principio se planteaba este trabajo, tuve la oportunidad cuando trabajaba en Cornell, este trabajo se acababa de publicar, trabajo de Pelletier, Frongillo y Javich, en donde el planteo que se hacía era, se creía que la mortalidad infantil, estamos hablando de los años 80, 90, 1990, la mortalidad infantil estaba asociada acá con grados importantes de desnutrición, o sea, con grados más importantes de déficit de peso para la edad. Esto en una lógica de relación lineal. Lo que analizan los autores es que si esto se traduce a una lógica no lineal, sino exponencial, el déficit nutricional, aún con bajos grados de déficit, baja porcentaje de déficit de peso para la edad, la mortalidad infantil tendría un impacto, perdón, el bajo peso para la edad tendría un efecto importante en la mortalidad infantil. Entonces, con esto, ¿a qué apunto? A resaltar que también la mirada analítica y matemática conlleva a una mirada diferente para la acción, porque si el concepto y el conocimiento era
solamente la mortalidad infantil se asocia con alto déficit de peso para la edad, en la medida que mejore algo el peso para la edad, la mortalidad tendría que bajar. Ahora, sabemos hoy que esto no es así porque concurren otros elementos. Ahora, si esto no era conceptualizado, traducido a análisis y presentar un resultado, bueno, el conocimiento sería otro y el efecto y las acciones serían otras. Entonces, ese es otro elemento que creo que es importante resaltar. La ciencia requiere de estas miradas críticas para modificar los abordajes metodológicos y con esto poder generar conocimientos que lleven a la acción. Con respecto a los abordajes poblacionales también ha habido un incremento o un cambio en la perspectiva de la suplementación con energía y proteínas, como veíamos en el ejemplo de INCAP, a la fortificación de alimentos, en este caso acerca de, o orientado a prevenir y reducir el efecto de los efectos congénitos, fundamentalmente del tubo neural, a partir de la fortificación con ácido fólico. Sin embargo, este artículo, que es del año 2022, muestra cuáles son los países que tienen legislación o acciones orientadas a la fortificación de alimentos con ácido fólico, y vemos cómo no es hoy, a pesar de que el conocimiento data acerca del efecto de la deficiencia de ácido fólico y su relación con los defectos del tubo neural, de 30, 40, 50 años. Entonces, cómo aún el conocimiento, si bien ha contribuido a incorporar otros abordajes poblacionales, de todas maneras no logra expandirse. Y en este sentido, ¿cómo sigue siendo vigente? Este documento es del 31 de enero del 23, acaba de ser aprobado en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y va a ser tratado en el mes de mayo en la Asamblea Mundial de Salud. Y fíjense el título, ¿no? Es acelerar los esfuerzos para prevenir las deficiencias de micronutrientes y sus consecuencias, incluyendo la espina bífida y otros defectos del tubo neural, a través de la fortificación efectiva del alimentos. Esto es una propuesta de los países que ustedes ven allí: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y la Unión Europea, a instancias de Colombia. Pero, ¿a qué quiero ir, a dónde quiero ir con esto? Es que aún a 30, 40 años de una serie de conocimientos sólidos, todavía seguimos necesitando de instrumentos para traducir el conocimiento en acción. Y la complejidad, más en los efectos, en las relaciones y en los vehículos o forma de acción, se ha dado en cuanto a la consideración de determinantes y resultados en los abordajes, ¿no? de estudios lineales, de suplementación o fortificación. Progresivamente fueron estableciendo más estudios de cohorte, y este consorcio, el consorcio para la investigación en salud orientada, investigación orientada a la salud en sociedades en transición, esto es lo que significa cohorts, además de hacer referencia a estudios de cohorte, son el consorcio, o es un grupo de investigadores, un consorcio de 5 estudios de cohorte, de Brasil, de Guatemala, de India, de Filipinas y de Sudáfrica, en donde han complejizado el abordaje analítico, no solo sumando estudios de cohortes, sino sumando cohortes de distintos países, y fundamentalmente, y esto es lo que quiero resaltar, combinando en el análisis tanto la asociación entre condiciones o enfermedades a edades tempranas de la vida, el peso, el crecimiento lineal, como con 2 conjuntos de resultados medidos en adultos jóvenes y en adultos mayores. Y estos son factores de riesgo para enfermedades crónicas, tensión arterial, composición corporal, glucosa, por ejemplo, y resultados en capital humano. Entonces, ya además de complejizarse la mirada epidemiológica y analítica,
se incorporan variables que van más allá de los aspectos puramente biológicos. O sea, no es solo la tensión arterial o las enfermedades crónicas, sino la escolaridad alcanzada, los ingresos vinculados con las condiciones nutricionales. Entonces, y este es yo supongo que podrán, digo, no tengo dificultades en compartir luego la presentación. Este es un gráfico, de nuevo, simplificado de la historia de la nutrición, o de hitos en la historia de la nutrición, desde de la primera década de 1900, en donde desde el descubrimiento de las vitaminas, las recomendaciones dietarias, el avance en la investigación y el desarrollo de conocimientos acerca de fortificación, se pasa particularmente en países en desarrollo, y aquí es donde estaba ubicado temporalmente los ejemplos que estoy dando, sobre todo desde los estudios de Guatemala, en investigaciones en proteína y calorías, en guías alimentarias, en acción para reducir el hambre y la inseguridad alimentaria, a pasar a analizar efectos complejos en donde la alimentación, los patrones alimentarios y el acceso a los alimentos tomaron o fueron cobrando mayor relevancia, hasta lo que plantean los autores como desafíos para el futuro, en donde las complejidades en la alimentación, el microbioma, las interacciones con el huésped, aspectos específicos en cuanto a ácidos grasos y otros aspectos que seguramente ustedes habrán considerado en las clases, junto con la calidad versus la cantidad de alimentación, los alimentos procesados y los aspectos de salud pública, pasan a ser relevantes ya con una mirada de mayor integralidad. Pero, siempre hay un pero, nuevamente, y ahora vinculando lo que acabamos de ver en términos de hitos y perspectivas nutricionales, las desigualdades entre países y las potenciales intervenciones conducen nuevamente al contexto de complejidad. Para simplificar la explicación de este gráfico, ustedes ven a partir de distintos estudios en Senegal, Burkina Faso, Etiopía, Zambia, Tanzania, Vietnam, Perú, la mayoría son países asiáticos o africanos, está Perú también incluido. Este es un artículo publicado en una serie especial de Lancet del año 2022, muestra cómo para estos distintos países la contribución de intervenciones específicas es distinta dependiendo de las características poblacionales. Esas intervenciones son la educación parental, el bienestar, las acciones en agua y sanidad y saneamiento, las intervenciones diferentes al sector salud, la seguridad alimentaria, la seguridad en salud, los sistemas de salud funcionando, la nutrición materna, la fertilidad, la alimentación de niños pequeños, el cuidado materno y neonatal, las características maternas, las características infantiles y el medio ambiente familiar. Cada color tiene, como ven ustedes, un peso diferente, una contribución diferente, y esto que lleva a que ya no es tiempo desde la perspectiva de las poblaciones y países, de intervenciones puntuales, de bala de plata, sino que conduce a que las acciones a nivel poblacional requieran de una consideración de esta complejidad para poder balancear las acciones de modo que los resultados tengan efecto. Hay el impacto esperado. Pero, de nuevo, sigo con el pero, no todo responde a acciones específicas y dirigidas a resolver los problemas. También sabemos, y en esto sin ser catastrófico, pero sabemos que los mercados tienen su lógica, su dinámica y su participación en lo que sucede en las sociedades, y este gráfico nos muestra cómo se espera que entre el año 2010, o se esperaba, porque este es un análisis que fue hecho a posteriori, varió la participación
en términos de producción y ganancia entre el año 2016 y 2021 de distintos grupos de medicamentos y productos farmacéuticos, vacunas, etc. Fíjense que los productos oncológicos, los antidiabéticos, inmunológicos, y si podemos incluir 4 o 5 neurológicos y cardiovasculares, son los productos con mayor crecimiento en su producción y por supuesto en su ganancia. Bueno, no hace falta decir que los productos oncológicos, muchos tipos de cáncer tienen su vinculación con aspectos nutricionales, ni que hablar los antidiabéticos o los aspectos vinculados a enfermedades neurodegenerativas o enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay un mercado que la pregunta es, y después vamos a abrir alguna discusión, ¿en qué medida el mercado responde a las situaciones epidemiológicas que se van dando en las poblaciones? Y este gráfico muestra la necesidad de responder a problemas de salud y a consecuencias nutricionales que se van dando, y en qué medida también son parte de la realidad actual y que requiere cierta mirada crítica. Y los mercados no solo están en la producción farmacéutica, sino también en la producción de alimentos. Y la variación en los precios, esta es publicación de la FAO, de precios de alimentos entre el año 2005 y 2023, sin entrar en detalles, pero vemos claramente cómo no solo hay un crecimiento, sino podemos, por supuesto que no hace una relación causal, pero sí inferir cómo las distintas situaciones que se han dado en los últimos tiempos, podemos mencionar la guerra en Ucrania, podemos mencionar situaciones socioeconómicas o económicas que se han dado a nivel global, cómo esto puede o ha impactado en el precio de los alimentos. Entonces, la lógica de mercado también es un aspecto que podemos no considerarlo cuando nos ponemos en la perspectiva clínica de mirar a un paciente, o sí, y lo mismo desde la perspectiva de intervenciones poblacionales. Entonces, el mercado farmacéutico, el mercado alimentario, tiene claramente su impacto en distintos efectos en salud. Nuevamente, solo para dar un ejemplo, este estudio titulado Asociación entre el precio de los alimentos y la glucemia en adultos estadounidenses con diabetes tipo 2, nos muestra, tanto para hemoglobina glicosilada, primeras 2 columnas, como para la glucemia plasmática en ayunas, como cambios, por ejemplo, no voy a entrar en todos los detalles, en el precio de frutas y verduras, tiene una relación directa con el valor de hemoglobina glicosilada o con glucemia plasmática. Y esto, sé que es una obviedad, no estoy tratando de descubrir la pólvora, pero sí son aspectos que muchas veces cuando analizamos la situación nutricional o la situación de salud, bueno, todas estas variables tienen un rol fundamental y a veces se diluyen en estos miradas de simplificación cuando nos restringimos a las relaciones biológicas y a los determinantes y factores biológicos. Entonces, pasando al cuarto componente, ya vamos cerca del fin de la presentación, espero que me tengan paciencia y no se hayan dormido, porque no veo. Pasamos al concepto entonces de curso de vida. Esta es una publicación que desde OPS publicamos hace 2 años, en donde lo que se trató es justamente de presentar el concepto de curso de vida, el abordaje de curso de vida, y cómo este concepto, sustentado en 3 modelos, el modelo de periodos críticos, de movilidad o cambio social y de riesgos acumulables, son modelos básicos que se complementan entre sí, que no son excluyentes, y que ayudan a describir de qué manera interactúan factores
o elementos del ambiente físico y sociales con factores individuales, con periodos críticos que son ventanas de oportunidad para riesgos o para beneficios, que consideran o contemplan riesgos desde una perspectiva acumulable. No es que un riesgo termina en un momento y después viene otro riesgo y después viene otro riesgo y no tienen que ver, sino que estos riesgos se acumulan y con aspectos sociales que tienen que ver. Halfon en el 2014 planteó el concepto de trayectorias para el desarrollo saludable, se vincula, si bien es un modelo complementario al discurso de vida, no exactamente lo mismo, pero ¿qué plantea Halfon? Que hay trayectorias en verde, que son saludables, en color anaranjado, que son condiciones o trayectorias en riesgo, y trayectorias desordenadas o rezagadas, cuando efectos tóxicos, y solamente algunos como ejemplo: el estrés tóxico, la falta de servicios de salud, la exposición al plomo o la pobreza, en determinados momentos de la vida pueden incidir bajando esa trayectoria, pasando de una trayectoria saludable a una trayectoria en riesgo o a trayectorias no saludables. Por el contrario, efectos o acciones positivas, como el apoyo emocional positivo, la lectura al niño, la disponibilidad de servicios de salud o la preescolaridad o escolaridad, permiten compensar o contribuir a esa trayectoria saludable. Esta es un poco la mirada desde el concepto de curso de vida, pero de nuevo, esta mirada considera, como ustedes ven, aspectos de promoción, de salud, de educación, o viceversa, tóxicos, pero también, y este es un ejemplo, esto es el relato y el dibujo de un niño, de Nicolás, que viene del paper de Crivello y Boyden y está publicado en esta publicación de UNICEF, en donde ese niño cuenta su historia desde el nacimiento hasta la edad de 22 años, que se gradúa como profesor, pero en el medio su papá muere, viajan, se traslada con la madre, él a los 7 años comienza a trabajar y a ayudar en un negocio familiar, la mamá tiene una nueva pareja. Bueno, estas trayectorias también son parte de esas otras trayectorias o esos otros efectos positivos o negativos que pueden conducir a resultados positivos o negativos, pero que también forman parte de ese curso de vida y que muchas veces la simplificación en la mirada científica puede hacer perder estos aspectos. Entonces, bueno, el concepto de envejecimiento saludable comienza a ser, desde hace unos años, un discurso, un concepto, un abordaje con ejemplos en países de sistemas de información que están orientados a identificar acciones en abordaje de cuidado saludable a lo largo del curso de vida, con mayor preocupación por la edad adulta, pero estamos aún lejos de que las intervenciones que han demostrado efectividad estén implementadas. Este compendio de la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la cobertura universal de salud, plantea aproximadamente 5.000 acciones o intervenciones disponibles para distintas etapas de la vida que pueden implementarse, en algunos casos, en momentos específicos de las etapas de la vida, y otros que pueden ser aplicables a lo largo de todo el curso de vida. Pero estamos hablando de 5.000 acciones desde la gestación y aún desde el periodo pregestacional hasta la edad adulta. Intervenciones que involucran determinadas o acciones de distintos
niveles, ámbitos y sectores. Sin embargo, hay un gap, hay una distancia entre la provisión de cuidado y asistencia y la carga de enfermedad. Este gráfico muestra en color azul o morado más fuerte la asistencia para el desarrollo asignada a la salud en distintos quinquenios, en los distintos quinquenios, y en color gris la carga de enfermedad. Fíjense cómo el desfasaje, está bien, la asistencia para el desarrollo está claramente más concentrada en los primeros 5 años y entre la década de los 20 a los 45, 50 años. En las etapas más añosas, donde la carga de enfermedad es mayor, la asistencia para el desarrollo es menor, y aún así, cuando esto se concentra en las primeras etapas de la vida, sabemos que esto no es solamente, los efectos en salud no responden solamente a acciones puntuales en un momento puntual, sino que requeriría una acción continua y sostenida de estas 5.000 intervenciones que han mostrado eficacia y eficiencia, y que no se da así. Entonces, esta brecha entre asistencia y carga de enfermedad también contribuye a que los resultados no sean mejores. Y entonces ahora sí damos paso a los desafíos, y un poco quiero resumir, creo que no conclusiones, sino preguntas, que creo que es lo que me gustaría un poco dejar de esta charla. ¿Cuáles son los desafíos que nos tocan para responder hacia adelante en esto que el título daba de las moléculas a las poblaciones? ¿No? Por un lado, sabemos que en el marco del curso de vida la educación es fundamental, que los sistemas y servicios de salud de calidad, accesibles, que sean responsivos en forma integral a las necesidades de la población, son claramente una necesidad. Pero también sabemos que los desarrollos tecnológicos, la denominada medicina personalizada, con el desarrollo de conocimientos en genómica, en genética, en el desarrollo de medicamentos y suplementos, es hoy algo que se promueve, se publicita y se promociona, también conlleva lo que este artículo lleva en su título, la ilusión de la inclusión, porque sabemos que ni la educación, ni la salud, ni mucho menos el acceso a la medicación, vacunas o conocimientos que hoy están en la vanguardia, ni hoy, y tal vez en mucho tiempo, sean accesibles a toda la población. Entonces, la inclusión todavía hoy, y tal vez por un tiempo importante, si no generamos algún cambio, va a seguir siendo una ilusión. Pero por otro lado hemos padecido la pandemia y el contexto de las sociedades no nos exime de que pueda existir otra. La lógica de los mercados que ya hablamos, la guerra, el calentamiento global, las poblaciones desplazadas o en condiciones de vulnerabilidad y sobre todo la desigualdad, ¿no?, entre sociedades desarrolladas y comunidades en contextos de vulnerabilidad importante, son los desafíos que desde el consultorio, desde el centro de primer nivel de atención o desde un programa, ya sea a nivel subnacional, nacional o desde la perspectiva internacional, pone de manifiesto la necesidad de pasar de modelos que simplifiquen la mirada a modelos e intervenciones que contemplen la complejidad. Porque si no, creo que podemos pasar de miradas concurrentes, en donde distintos factores concurren, positiva o negativamente, a realidades paralelas. Sabemos lo que dice la bibliografía, la evidencia y el impacto a nivel molecular
de las condiciones tempranas y su efecto a largo plazo, pero después otros aspectos, otros factores, otros determinantes no entran en juego en el momento de lo que decía al comienzo, de pasar del conocimiento a la agencia. El aumento en la esperanza de vida ha sido importantísimo desde el año 1990 al 2019. Sin embargo, la esperanza de vida saludable a los 65 años solo se incrementó 1.4 años entre 1990 y 2019. ¿Qué quiere decir? Que vivimos más, que la esperanza de vida es mayor. Ahora, esa esperanza de vida no es más saludable. Entonces, la medicación, las determinadas acciones, aún el efecto de los sistemas de salud, porque en esto también contribuyen a que la esperanza de vida se sostenga, se extienda, aunque padeciendo condiciones, complicaciones o situaciones que no son consideradas de salud completa. Pero entonces, creo que la pregunta, y con esto cierro la presentación, no es una pregunta, es la invitación a preguntarnos en qué realidad nos movemos y hacia qué resultado. ¿No? Entonces, decíamos al comienzo, desde la sociedad de conocimiento, desde el modelo de sociedad de conocimiento, que estamos o accedemos a conocimientos más amplios, a distintos niveles de complejidad, pero también son conocimientos que están atomizados, difuminados, deslocalizados porque hoy todos accedemos, nosotros como profesionales de la salud, pero la población, bueno, si hay algo que sacudió las redes en las últimas semanas, es el chat GPT, todo el mundo accede a la inteligencia artificial, todo el mundo puede preguntar, pero ¿eso es tener conocimiento realmente? ¿O es un conocimiento que fluye, pero de ahí a una acción, como pongo acá, de la confiabilidad de los conocimientos o a un conocimiento que se hace escurridizo y que no necesariamente, si no es mirado de forma integral y traducido en acción, se escurre, fluye por las redes, pero sin tener un efecto real. Y por otro lado, desde la perspectiva de los resultados y del curso de vida, como decía en la diapositiva anterior, más esperanza de vida, pero no necesariamente más saludable. Por supuesto, hoy no tan equitativa ni universal y en alguna medida industrializada. Creo que la disyuntiva es eso, la pregunta es esa, hacia qué objetivo queremos caminar. Por la oposición, creo que sí, todos coincidimos a una esperanza de vida saludable, equitativa y universal, en donde el acceso a los alimentos, a una buena salud, sea la norma, ¿no? La normalidad, como decía al comienzo. Ahora, todavía estamos un poco lejos de eso, y creo que justamente el desafío en el marco de un programa de formación como es el que estamos ahora, que nos congrega, creo que es importante discutir y ver críticamente desde dónde, ¿no? Este es un video que me pareció interesante, primero pensé en compartirlo, pero es un poquito largo, pero si quieren verlo, está en la BBC, de cómo podemos movernos desde las galaxias hasta los quarks dentro de las moléculas celulares, pero ninguno de ellos nos da todo el saber, sino que es necesario esa mirada integral para alcanzar los resultados esperados. Muchas gracias. Bueno. Qué impresionante, Pablo. Cuánto seguramente generará preguntas. Bueno, vamos a escuchar al auditorio comentarios. Yo quiero agradecerte de antemano y luego seguimos. Vamos a escuchar al auditorio. Levanten la mano para poder ir haciendo preguntas, para ordenarnos, y lo dejamos mientras que se toma un vaso de agua Pablo y preparen sus preguntas para que podamos avanzar con ello.
Bueno, no vemos que quedaron todos, me parece que demasiado contenido y que amerita un espacio amplio de reflexión. Miriam, me gustaría un comentario tuyo, ya que te tengo acá, y después quiero Estaba la agradecerte. perra contribuyendo al ruido, por eso estaba con el micrófono silenciado. Este es un verdadero problema en estas reuniones por Zoom. La perra que opina y que realmente está expresando cuánto para pensar desde nuestra actividad asistencial cotidiana, y cómo muchas veces lo que leemos a veces no aplica o no podemos trasladar directamente. Bueno, difícil hablar con el ruido de la perra, pero lo estuvimos planteando un poco de cómo pensar en este posgrado de la adolescencia como una ventana de oportunidad. Voy a tratar de sacar a la perra y vuelvo. Bueno, te esperamos, Miriam. Vamos a esperar porque estamos en una línea de pensamiento que trae Miriam, que me parece muy interesante y que tiene que ver un poco con lo que venimos trabajando estas 2 semanas pasadas y a lo largo de todo el año pasado. Esta ventana de oportunidad que nos brinda la adolescencia. Exactamente, cómo volver a recuperar desde los pequeños espacios que tenemos nosotros de intervención, oportunidades para repensar estas cosas en nuestra asistencia cotidiana. Y a propósito del posgrado en el que estamos trabajando, de la adolescencia, volver a recuperar estos espacios de intercambio de opiniones con los jóvenes para tratar de involucrarlos en pequeños cambios que puedan transformarse después a lo mejor algunas modificaciones en los estados de salud. La semana pasada lo estábamos planteando. Uno entiende a la población adolescente en general como una población sana, se descuidan en el abordaje cotidiano de todos los días de hablar de temas de salud. Y en pequeñas modificaciones que logremos producir o de abrir a la discusión en esta población, pueden empezar a hacer diferencias que son necesarias para empezar a modificar trayectorias de riesgo. Nada, me encantó la presentación, Pablo, un montón para pensar. Exactamente. Alberto, ¿querías decir algo? Me encantó, muy agradecido, Pablo, por lo que has compartido con todos nosotros. Viene totalmente en línea con el propósito de este posgrado, de una visión integral e integrada, de generar conocimiento y discernir entre lo que es información y conocimiento, que lo has planteado claramente y lo has dejado picando. También lo otro que nos interesa a nosotros mucho es esto, cuánto podemos, con intervenciones sencillas que están a nuestro alcance, porque nosotros lo que le pedimos a todos los alumnos es que cada uno tiene un campo de acción que es ilimitado, ¿no? Y a veces tiramos la pelota fuera de la cancha y decimos, bueno, esto lo tiene que hacer el gobierno, esto lo tiene que hacer el municipio, esto lo tiene que hacer tal, y hay muchas intervenciones sencillas que vos has dicho, que lo has dejado acá bien tangible como e invitarnos a que nosotros nos atrevamos a intervenir con cosas sencillas, pero podemos modificar el curso de vida de muchas personas que pueden llegar a nosotros y que a lo mejor no llegan a otros, no llegan a hablar. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de promover mucho, de la escucha activa, de ver, de involucrarnos un poco más en este curso de vida de cada una de las personas. Si tenemos la posibilidad de que nos hagan un dibujo como hizo Nicolás, sería buenísimo, ¿no? Porque eso nos deja tanta sabiduría y tantas intervenciones posibles. Pero a lo mejor no tenemos esa posibilidad, pero si tenemos una escucha activa, una escucha abierta, una empatía con el otro, las intervenciones pueden ser mucho más sencillas y la huella puede ser enorme, ¿no? Así que muy agradecido porque me gustó cómo arrancaste con la complejidad de lo que no se puede explicar y terminaste también con la complejidad, ¿no? Que esta es una situación compleja, pero
realmente diste tantas explicaciones, que la podemos encontrar desde tantos puntos de vista, ¿no? Desde tantas políticas impartidas, pero también desde lo cotidiano, ¿no? Y que todo tiene que ver con todo. El tema es cómo nosotros podemos construir y relatar esa realidad que tenemos nosotros y entender la realidad que se construye cada una de las personas que acceden a nuestra consulta y que están en la posibilidad de tener una intervención nuestra. Por eso me pareció brillante la charla por el curso que le diste, por todos los distintos momentos en que nos hiciste reflexionar, y lo que quería no dejar de pasar de decírtelo, Pablo, que tiene tanto que ver con todo el significado y el marco académico que le hemos tratado de dar con Enrique a este posgrado, ¿no? A esta visión crítica, a esta toma de decisiones, a este jugarse desde la acción que puede tener cada uno de los trabajadores desde su lugar, y no esperar solamente que todo venga de arriba y enlatado y masticado, ¿no? Porque me gustó muchísimo porque nos invitaste a participar a todos y esto tiene que ver con el espíritu de este posgrado. Así que muchísimas gracias. Virginia, después si Pablo quiere redondear ahí, Virginia. Hola, buenas tardes. Yo tenía una reflexión y una pregunta. La reflexión tiene que ver con el término de complejidad. Cómo pensar a la complejidad como la punta del iceberg y no como la explicación, ¿no? Eso en un momento quedó clarísimo. Pensar la complejidad como una ventana de oportunidad para todas las intervenciones posibles. Entonces, bueno, eso era lo primero. Lo otro, preguntar si esperanza de vida saludable es un indicador nuevo. Yo es la primera vez que lo escucho, siempre me quedé con esperanza de vida, y si es así, ¿cuáles son los elementos que lo constituyen? Muy interesante, Virginia, la pregunta, ¿eh? Estábamos en línea, ¿eh? Parece que había sintonía. Pablo, ¿querés contarnos un poquito? Sí, bueno, gracias por todos los comentarios y devolución, y me alegro que estuviera alineado. Creo que justamente, y algunos de ustedes lo planteaban, ¿no? La lógica continua en el tiempo, concepto de curso de vida y todas estas determinantes, con la entrada desde la atención clínica en el consultorio, que es puntual. El sistema de salud entra, en el mejor de los casos, 6, 7, 8 veces en el primer año de vida, después se va haciendo semestral, después con suerte una vez al año, de repente si hay alguna situación, pero si hay situaciones es para responder a problemas puntuales. Bueno, hacen eso, ¿no? De que uno tenga que atender situaciones coyunturales y a veces lo otro queda en segundo plano. Entonces creo que el desafío justamente es eso, es cómo no desatender lo urgente, pero sí, como se dice muchas veces, lo urgente que no tape lo importante, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental desde el consultorio. Ahí es el momento en donde uno puede o actuar o no actuar, y las consecuencias después van a ser peores. Desde las políticas públicas, también la complejidad hace que sea muy difícil, si bien, como decíamos, ha habido un fortalecimiento de las políticas públicas, una integralidad en las miradas, pero bueno, también está atado a distintas concepciones y está atado sobre todo también a una lógica de mercado que muchas veces, como decíamos, compite o atenta contra la posibilidad de un acceso equitativo, igualitario. Así que eso un poco como reflexión general con respecto a la pregunta de Virginia. Muy buena, Virginia, tu pregunta. Y sí, yo en todo caso no sé si les puedo enviar un link con un documento Por supuesto. para ver, por un lado, datos y por otro lado, cómo se construye, pero sí, hay indicadores de... lo que hace el indicador de esperanza de vida saludable es restarle... La esperanza de vida lo que hace es tablas de vida descontando población, lo estoy simplificando, descontando población según riesgo de mortalidad de distintos momentos entre el nacimiento y los 100 años. Entonces, al descontar muerte, o al descontar población,
calcula la esperanza de vida según, por definiciones, los años que se espera que vive una persona que nace entre el momento si no cambian las acciones específicas. La esperanza de vida saludable hace lo mismo, descontándole la carga de enfermedad, que también tiene un cálculo específico. Entonces, en lugar de descontar años de vida, descuenta años de vida saludable. De esa manera se calcula, pero bueno, es un poco más compleja, así que les comparto el método. Después me compartís y yo lo Gracias. distribuyo, Pablo. Gracias. Gustavo, Gustavo, es un placer tenerte con nosotros, te agradezco. Gustavo Girard, tenés la palabra, tenés una pregunta para hacerle a Pablo. Y gracias por compartir este espacio con nosotros, Gustavo. Sí, bueno, primero, Pablo, qué lindo reencontrarnos después de tanto tiempo, de haber trabajado juntos. No, me encantó el punto de partida, sobre todo de la mirada macro, cómo nos esclarece de muchísimas cosas. Y bueno, siempre que uno, como vos decís, siempre entran los peros, ¿no? y siempre en estos lugares te presentan más. Todo lo que dijiste, 10 puntos, pero ahí viene después lo que falta, y en lo que falta yo creo que un tema, ¿no?, que a mí me preocupa y no lo llego a ver como, habiendo trabajado también tanto desde lo público y lo personal en la atención médica, vimos en todos los gráficos el importante apoyo psicoemocional dentro de curso de vida en la primera infancia. En una etapa está como un cuadrado, pusiste muy grande. Yo agregaría otro cuadrado grande igual en la última etapa de vida, que es muchas veces el que falta. Debe ser porque lo estoy hablando de mis 80 años, así que debe tener algo que ver eso, pero he hecho, hace 5 años que sigo un taller en un grupo carenciado de una parroquia del conurbano, y buscando justamente ese apoyo que es importantísimo, y que la medicina justamente lo está incorporando cada vez más. Y no es una cuestión simplemente de algo, pero que es una falta enorme de nuestra medicina, es todo lo psicoemocional, la calidez, el encuentro, y siempre está la dificultad en cómo llevar eso a las políticas públicas. Porque en las políticas públicas hablamos de sectores, pero al hablar de sectores se hace mucho más veces difícil el tema de aplicación de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, yo esto de la complejidad, que a mí también me apasiona, soy un lector de varias veces de esos libritos de Edgar Morin, pequeños. A todo esto Edgar Morin, saben que cumplió más de 100 años y da conferencias todavía, así que es un gusto. Pero por ejemplo, él en lo que nos pasó con la pandemia. Fíjense que fue notable cómo la medicina basada en la evidencia tuvo que dar paso a la medicina y la complejidad para implementar vacunas cuando no se habían cumplido los protocolos mínimos que eran necesarios, y el resultado no fue tan malo, indudablemente, de acelerar esos pasos, ¿no? Ese para mí es el tema, porque vivimos más, vale la pena. Lo psicoemocional, todo el incremento que estamos teniendo, todo en la venta de psicofármacos, la polimedicalización, todo el tema de la carencia de todo apoyo psicoemocional, el tema de la gente que vive en soledad, de cómo desde la medicina, desde la salud, no de la medicina, de la salud, tendríamos que encarar eso. Es para mí lo que
en este momento más me brota acá en la cabeza y diría que también en el corazón, ¿no? O sea, en fin, es más que todo, lo incorporaría a los desafíos, ¿no? Porque pienso que andaría por ahí el tema. Muy interesante, Gustavo, el aporte, como siempre, la reflexión nos lleva a pensar. Y creo que, bueno, Pablo, ¿querés comentar algo acá a lo que nos contaba Gustavo? Pero creo que está... Gracias. Hola, hola. Se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Este gráfico lo usé en una presentación la semana pasada, ¿no? Es un marco para mejoramiento de la calidad de atención. Esto es en recién nacidos prematuros y pequeños, pero es exactamente lo que plantea Gustavo. Desde OMS estamos trabajando este marco en donde los sistemas de salud, o desde los sistemas de salud, la promoción de la calidad de cuidado tiene estos dos pilares. La provisión del cuidado, prácticas basadas en evidencia, sistemas de información, sistemas de referencia, pero es igualmente importante la experiencia del cuidado, la comunicación efectiva y participativa de las familias, el respeto, la protección, el cuidado del recién nacido, el apoyo emocional, psicológico y para el desarrollo. Esto es exactamente lo que Gustavo plantea en todos, en los adolescentes, en los adultos mayores. Entonces, creo que poco a poco, como que se está volviendo a esto, ¿no? Creo que el desarrollo científico, los avances, han hecho que tal vez nos olvidáramos un poquito de que estamos ante sujetos, personas que sufren, que padecen. Creo que el desafío es eso, es que esto se sostenga, se fortalezca y que no sea una receta, no sea un estudio, no sea un turno o un paciente. El tema es, bueno, creo que ya que lo estemos conversando acá, es bueno. Y bueno, es necesario reforzarlo para que se sostenga, pero totalmente de acuerdo. Sin duda, Pablo, que este aporte y sin duda que vos nos vuelvas a recordar que el camino, y para nosotros que transitamos el aprendizaje de las adolescencias, incorporarnos en el concepto de curso de vida, incorporarnos en el concepto de escucha activa, de integral e integrado, reconocer la epigenética como gestante o fundante de lo que va a acontecer en este tiempo de la vida, me parece nos lleva a este campo de reflexión que Gustavo nos trae también como una nueva dimensión, pero que está incorporada en todo este marco que vos nos estabas trayendo. Sin olvidar el momento del curso de vida, los primeros años, sin olvidar y no pensar a las adolescencias como este tiempo de curso de vida tan trascendente, y como decimos en algún momento, que es el último momento de intervención. Si bien la pediatría y los primeros momentos nos permite 2 momentos de intervención, la adolescencia es el último momento de intervención. Y creemos que estamos en el camino. Bueno, esto es lo que nos lleva a este posgrado, a que sigamos pensando. Alberto, ¿querés una reflexión final? Sí, me gustó, bueno, lo que dijo Gustavo, lo que le contestó Pablo, y esto de integral, integrada, como decís, que el propósito de este posgrado, y la intersectorialidad, ¿no? Que cuando hablamos de esto, de generar estos espacios, no solamente pasa por salud, sino también por las demás instituciones del Estado, y que las tenemos ahí, cerca de casa, cerca del consultorio, y tenemos que apelar a todos. Por eso trabajar en equipo, y más que el equipo de salud y la interdisciplina y la transdisciplina, es la intersectorialidad, que permite que podamos encontrar muchas más herramientas que las que están en nuestro campo de la salud, simplemente, para hacer este acompañamiento psicoemocional y de acercamiento en todas las etapas de la vida, sin duda. Muchas gracias. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron este tiempo. Gracias por estar en este espacio, gracias por acompañarnos en el posgrado. Pablo, un lujo, y como digo, la verdad que la generosidad con la que compartís tu saber, la verdad es muy, muy halagador. Miriam, gracias por habernos recordado que tenemos que transitar algunos caminos, y estas 2 semanas fueron muy interesantes
desde el trabajo, estudio y la nutrición, y este cierre con Pablo y el comentario general es riquísimo. Muchas gracias. Estamos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por seguir. Muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Gustavo. Gracias, el agradecido soy yo. Gracias. Muchas Amigos, gracias. amigas y colegas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena Felices Pascua. Pascua. Buena Pascua. Pascua. Felices Gracias. Pascuas. Eso, felices Pascuas. Chao, chao, chao. Reflexionar. Ajá.